En este tercer tema del seminario Recibiréis Poder, vamos a hablar de un concepto que aparece en las Escrituras de estar llenos del Espíritu Santo. Pero para llegar a ese punto, vamos a comenzar leyendo el texto que se encuentra en Miqueas, capítulo 3, versículo 8, en el que dice lo siguiente: Yo empero estoy lleno de fuerza del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fortaleza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Aquí el profeta Miqueas está hablando de que está lleno de fuerza que le da el Espíritu de Dios, que está capacitado para tomar decisiones, para predicar, para revelar la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel en aquel momento. Sobre todo para mostrar la rebelión que estaban llevando a cabo el pueblo de Israel. Nosotros vamos a mencionar varios textos, varios comentarios también del Espíritu y Profecía que van relacionados con estar llenos del Espíritu Santo. Para eso vamos a coger las Escrituras. En el Nuevo Testamento aparece el significado de lleno, es intenso, aparecen de tres formas diferentes. Se le usa en un texto, se le aparece esa palabra lleno para describir una característica general de una persona. Si abrimos las Escrituras en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 1 nos dice lo siguiente: Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí vemos como la característica general de Jesús, está refiriéndose a Jesús como persona, está lleno del Espíritu Santo cuando sale del Jordán. Y el Espíritu Santo, al estar con él, lo lleva, lo traslada, lo manda o lo dirige al desierto para tener una experiencia, para pasar esas pruebas que nosotros conocemos ahora, las tentaciones que Jesús tuvo. También en el Nuevo Testamento la palabra lleno del Espíritu se le usa para referirse a una experiencia momentánea para desempeñar una tarea, un momento ¡boom!, que surge, ¿no? Podemos ver esto en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 8, en el que dice lo siguiente: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Y ya conocemos todos lo que viene después de estas frases del apóstol Pedro. Pero aquí vemos cómo el Espíritu Santo hace que tenga Pedro esa experiencia momentánea, que predica en ese momento porque se siente lleno del Espíritu Santo. También en el Nuevo Testamento se le usa el significado de lleno como sinónimo del bautismo del Espíritu Santo. Fijaos cómo en Hechos capítulo 2, versículo 4 nos dice lo siguiente: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, estar llenos y actuar movidos por el mismo Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer para recibir el bautismo diario o ser llenos del Espíritu Santo? Esta es la cuestión. Vivimos una sociedad en la que lo espiritual queda muy lejos. A veces nos sentimos como solos, dejados. Sentimos un distanciamiento muy grande entre Dios y nosotros. ¿Cómo poder sentir día a día que estamos llenos del Espíritu Santo? El ejemplo lo tenemos en Jesús. El que siga el ejemplo de Cristo estará apto para recibir y emplear el poder del Espíritu Santo en el ministerio. ¿En qué consiste el ejemplo de Jesús? Ellen White escribió en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 105, lo siguiente: diariamente recibí un nuevo bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, Dios lo despertaba de su sueño y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para que pudiese impartir a los demás. Estaba hablando de Jesús. Diariamente Jesús recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué sucederá si seguimos nosotros su ejemplo? En los Hechos de los Apóstoles, la servidora del Señor en la página 46 escribe lo siguiente: todo obrero que siga el ejemplo de Cristo será preparado para recibir y usar el poder que Dios ha prometido a su iglesia
para la maduración de la mies de la tierra. ¡Qué maravilla! Si nos ponemos al servicio del Señor, es increíble lo que puede hacer. Nos otorgará la posibilidad de la salvación y la misión como un estilo de vida. El cristiano recibe el Espíritu Santo para la salvación y para la capacitación. Ellen White escribió en Mensajes Selectos, tomo 2, página 65, lo siguiente: el bautismo del Espíritu Santo, tal como en el día del Pentecostés, conducirá a un reavivamiento de la religión verdadera y a la realización de muchas obras maravillosas. Seres celestiales vendrán entre nosotros y los hombres hablarán según sean impulsados por el Espíritu Santo de Dios. También se producirá una entrega total e incondicional a Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 13, nos dice lo siguiente: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, una entrega total, incondicional a Dios. En este versículo podemos ver la descripción de lo que debemos hacer en la primera hora de cada mañana de manera habitual, a fin de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y también podemos tener como beneficio de este bautismo diario la permanencia habitual y diaria con Cristo. Para Jesús, nosotros somos sus amigos. La razón está en Juan, capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque os he dado a saber todas las cosas que recibí de mi Padre. Para ser amigos de Cristo debemos buscarle diariamente y buscar también la comunión con el Espíritu Santo para poder luchar contra el maligno. Queridos amigos, queridas amigas, en esta corta reflexión de este tercer tema, me gustaría tanto haber llegado a tu corazón para que lo abras y para que el Señor Jesús lo transforme. Que Dios te bendiga.